Es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, hermanos, Hebreos capítulo 8 será el estudio en el cual estaremos meditando en esta noche, pero como usted ya lo sabe, cada inicio de estudio hacemos un repaso de cada una de las cosas que ya hemos visto y en esta noche no será la excepción. Vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto. Sé que usted esto ya lo tiene en mente porque lo recordamos cada clase, pero Hebreos capítulo 13, versículo 22 nos recuerda que esta es una carta de exhortación. La carta a los Hebreos es una carta de exhortación porque es escrita o fue escrita para judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que después de un tiempo estaban teniendo problemas para permanecer fieles al Señor. Ellos querían regresar al judaísmo y es por eso que una palabra que constantemente se repite en la carta es retener o permanecer. En este estudio que hemos estado considerando hemos tratado de resumir cada uno de los capítulos bajo una palabra. En esta ocasión vamos a ver una palabra en el capítulo 8, pero queremos repasar las palabras que hemos visto en el capítulo 1. La palabra clave del capítulo 1 fue guía, como Jesús es nuestro guía. En el capítulo 2 la palabra clave fue paz, como Jesús hace posible la paz entre Dios y nosotros por causa del pecado que había en nuestras vidas. En el capítulo 3 hablamos acerca de la importancia de la perseverancia en la vida cristiana y este capítulo 3 iba de la mano con el capítulo 4 donde hablamos acerca del descanso, del reposo para el pueblo de Dios y cómo necesitamos perseverar en nuestra vida cristiana para poder recibir ese reposo, ese descanso que todos al final entendemos es el cielo. En el capítulo 5, como usted puede ver, hablamos acerca de la palabra oración. Dice el capítulo 5 que Jesús, en esos momentos de angustia en el Getsemaní, con muchos ruegos y súplicas, con un gran clamor y lágrimas, rogó al Padre, aquel que le podría librar de la muerte. Jesucristo es nuestro ejemplo de oración en todo su ministerio y aún en los momentos en los cuales Él enfrentó gran necesidad. En el capítulo 6 hablamos de la palabra crecimiento y cómo es importante el crecimiento en la vida del cristiano. Cada día que pasa necesitamos crecer. El escritor le dijo a ellos, ya ustedes deberían ser maestros, pero todavía son niños, todavía son inmaduros. Parece que estos hermanos después de un tiempo no habían crecido y puede ser que usted que me está escuchando reconozca en su vida que aún le falta crecimiento espiritual, dar frutos para el Señor. En el capítulo 7 que vimos la semana anterior, nosotros estuvimos hablando acerca de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Bien, hermanos, este es el repaso de lo que hemos visto hasta este momento. Entraremos de una sola vez a considerar entonces el capítulo 8 en esta noche. Son 13 versículos, probablemente sea uno de los capítulos más cortos de toda la carta a los Hebreos. Hoy vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Como usted puede ver, vamos a estar resumiendo este estudio bajo la palabra comunión. ¿Ok? Es muy importante que usted vaya anotando esto, no solo en su cuaderno, sino también en su mente. Porque vamos a hablar acerca de la palabra comunión. Como dije hace un momento, en Cristo Jesús nosotros tenemos múltiples bendiciones. Es lo que hemos visto en la carta a los Hebreos. Y con Jesús nosotros somos bendecidos. Noten en la presentación, hermanos, que tengo para ustedes. Somos bendecidos con la comunión con Dios a través o por medio del perdón
que hemos tenido de nuestros pecados. Nosotros constantemente hemos mencionado en este estudio cómo el pecado es un problema para el ser humano. El pecado me separa de Dios, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y por tanto el pecado que hay en mi vida me separa de Dios. Cristo vino a la tierra con el propósito de morir por nuestros pecados y tratar de restablecer la comunión que nosotros hemos perdido con Dios por causa de nuestros pecados. Así que al estudiar en esta noche el capítulo 8 vamos a tener dos observaciones específicas o dos líneas de concentración en este estudio. La primera, vamos a estar hablando acerca de la obra de Jesús en nuestras vidas como un ministro. Y en segundo lugar, vamos a hablar acerca de la obra de Jesús en nuestras vidas como un mediador. Por favor, trate de tener esto en mente si usted va tomando nota. Estas son las dos líneas que vamos a estar considerando esta noche. Jesús como ministro y Jesús como mediador. Estas dos cosas que estamos mencionando prueban que en Jesús nosotros podemos tener perdón. Pero no solamente perdón, sino que una vez más podemos tener comunión con Dios. Esto es importantísimo, hermanos, porque si usted me mira en esta noche, nadie puede tener comunión con Dios si está viviendo en pecado. Y el hecho de vivir en pecado significa que yo necesito recuperar mi comunión con Dios. El problema es que yo no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Necesito, en este caso, de Jesús en mi vida para poder recuperar esa comunión. Jesús lo dijo en Juan 14:6, un versículo muy conocido. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie, note las palabras de Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos a Jesús. Muy bien. En este capítulo 8, como hemos estado, hermanos, repitiendo desde el principio, la tesis, la clave o la declaración principal del libro se encuentra precisamente en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si ustedes recuerdan, amados hermanos, si han estado con nosotros en estos estudios siguiendo esta serie, el capítulo 7, el capítulo anterior, terminamos hablando acerca del sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec. Y vimos una comparación de Jesús con Melquisedec y por qué el sacerdocio de Jesús es superior. Por eso en el capítulo 8, verso 1, abre nuevamente esta declaración el escritor y dice, bueno, ahora sí, el punto principal de lo que he venido explicándoles, el sacerdocio de Melquisedec, de Jesús como sumo sacerdote, es precisamente que tenemos tal sumo sacerdote, no cualquier sumo sacerdote, sino un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono, de la majestad en los cielos. Muy importante para nosotros comprender esto específicamente porque lo que él nos dice en esta declaración es que nosotros, como cristianos, hermanos, tenemos algo especial. Tenemos algo especial porque tener a Jesús como sumo sacerdote trae a nuestra vida una serie de bendiciones, una serie de beneficios, eso está claro. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, tenemos paz con Dios, tenemos una nueva relación con Dios. Es decir, podríamos pasar mencionando todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, pero
El capítulo 8, versículo 1 dice, el punto principal de lo que él escribe es este, que tenemos un sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ok, eso está claro, hermano, pero ¿qué significa eso para nosotros? Una vez más, lo he dicho en varias lecciones anteriores, ¿qué significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? ¿Qué significa que Él esté en este momento sentado a la diestra de Dios, sentado a la diestra del Padre? Es por eso que en esta noche, la primera sección que vamos a considerar es Jesús como ministro. Jesús es nuestro ministro. Ya el escritor ha dicho, Él es nuestro sumo sacerdote y ese es el punto principal de lo que he estado escribiendo. Ahora, note el versículo 2, lea por favor conmigo, versículo 2 al versículo 5. Ministro del santuario. ¿De quién viene hablando? De Jesús. Nuestro sumo sacerdote dice que Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque, verso 3, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas, según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, dice cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vamos a detenernos ahí para considerar esta primera sección. Jesús, hermanos, como ministro. Este ministro que nosotros tenemos, o este sumo sacerdote, es un sumo sacerdote que ministra o trabaja en el santuario. Por favor, trate de poner en su mente una vez más la imagen del sumo sacerdote terrenal. Solo él podía entrar al lugar santísimo. En este caso, nuestro sumo sacerdote ministra desde el santuario. ¿Cuál es ese santuario? El cielo mismo. Dice que Jesús traspasó los cielos y en el versículo 8 dice que ahora mismo Jesús está sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Esta es una declaración que constantemente hemos visto en la carta a los Hebreos. Si usted puede ir conmigo, por favor, rápidamente al capítulo 1, en el versículo 3, al final del versículo 3, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el capítulo 1, versículo 13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, en el capítulo 8, versículo 1, una vez más declara que está sentado en el trono de la majestad en los cielos. Capítulo 10, versículo 12, dice de la siguiente manera, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Finalmente, en el capítulo 12, versículo 2, vuelve a hacer esta declaración. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En al menos, hermanos, en al menos 5 ocasiones en esta carta a los Hebreos, él nos dice que Jesús ahora mismo está ministrando desde el cielo, desde el trono de Dios, sentado a la derecha del Padre. Por eso, Cristo Jesús es ministro en el Nuevo Testamento. Esto debe, hermanos, animarnos
animarnos grandemente. No estamos solos, tenemos a alguien que ministra, que está trabajando por nosotros. Fíjese que en el Nuevo Testamento, hermanos, hay tres palabras para referirse a un ministro o a un siervo. La primera palabra es diácono, que es un servidor de mesas, literalmente alguien que sirve a las mesas. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 6, cuando se escogieron los primeros 7 diáconos. La segunda palabra es juparetes o juparetes, que es alguien que sirve bajo rugido. Es la palabra, es la traducción, de literal de la palabra, ¿no? Pero la tercera es la palabra liturgos, donde viene la palabra liturgia, ¿no? Y liturgos es un servidor público, como para nosotros, ¿no? Servidores públicos, los policías, los bomberos, los paramédicos, servidores públicos. ¿Cuál de estas tres cree usted, que me está escuchando en esta oportunidad, cuál de estas tres cree usted que aplica a Jesús? Jesús es nuestro sumo sacerdote, es nuestro ministro y sirve a nuestras necesidades. La palabra ministro aplicada a Jesús en este contexto es la palabra liturgos. Es decir, que Jesús básicamente es un servidor público. Es lo que el texto nos sugiere. Cuando decimos que Jesús es un siervo público, un servidor público, es que Él ministra a favor de todos nosotros. Jesús ministra a favor de toda la humanidad. Jesús sirve a nuestras necesidades. Si usted ve en el versículo 2, vamos a ir nuevamente a Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Me había quedado acá en el capítulo 1. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ok? Esto es importante, habla acerca del tabernáculo que Dios levantó, no el hombre. Recuerde que el tabernáculo era una tienda movible que ellos debían armar y desarmar mientras iban en esta peregrinación en el desierto. Y este tabernáculo literalmente fue construido por el hombre. Sin embargo, el tabernáculo, el santuario de Cristo Jesús es uno que el Señor mismo levantó. Ahora, vea el verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Muy bien. En el capítulo 5 de los Hebreos nosotros vimos la labor del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y era prácticamente presentar ofrendas, sacrificios por el pueblo. Incluso él necesitaba presentar ofrendas por sí mismo, porque él mismo era pecador, por eso necesitaba reconocer su propia debilidad. Ahora, si usted nota en el capítulo 8, versículo 3, recuerda, ¿no?, la importancia o el trabajo del sumo sacerdote, pero refiriéndose a Cristo dice, es necesario que es decir, Cristo Jesús, si va a servir como nuestro sumo sacerdote, es necesario que Él tenga algo que ofrecer. Es necesario que Cristo tenga algo que ofrecer si es nuestro sumo sacerdote. Por eso estamos diciendo que Jesús no ve solo las necesidades de nosotros, sino que ve las necesidades de Dios para con el hombre y las necesidades del hombre, en este caso, para con Dios. Usted me preguntará a mí, pero ¿cómo es posible que Dios tenga necesidad del hombre? Hay ciertas cosas que Dios demanda del hombre. Y hay ciertas cosas que el hombre necesita cumplir en el orden de poder recibir las bendiciones de Dios. En resumen, Jesús, nuestro ministro, nuestro sumo sacerdote, hace posible que nosotros podamos tener una comunión con Dios. Pero una vez más, el escritor dice en el versículo 3, es necesario que Cristo tenga algo que ofrecer como sumo sacerdote. Por eso es que luego en el versículo 4 dice,
Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Esto es importante. Cristo Jesús, hermanos, si hubiera permanecido en la tierra, no hubiera podido ser nuestro sumo sacerdote. En primer lugar, y creo que lo vimos la clase anterior, en el capítulo 7, lo vimos en detalle, en primer lugar porque Cristo Jesús era de la tribu de Judá. Y los sacerdotes, o el sacerdocio, venían de la tribu de Leví, de los levitas. Y para que Jesús fuera nuestro sumo sacerdote, siendo de la tribu de Judá, hubo una necesidad de hacer un cambio de ley para que en esta nueva ley Cristo pueda servir como sumo sacerdote. Pero ahora le estamos agregando a esa idea de que Jesús no podía permanecer en la tierra, porque aún cuando Él escribe, todavía existían sacerdotes, dice, que ofrecían sacrificios y ofrendas según la ley, es decir, la ley de Moisés. Pero Jesús no podía hacer eso, es necesario que Él ascendiera a los cielos y ahora sí, desde los cielos, en este tabernáculo no hecho por hombres, desde este tabernáculo Él sirve como nuestro ministro en nuestro favor. Fíjese usted cómo Dios arma todo de una manera perfecta. Jesús tiene algo que ofrecer. Podríamos preguntar, si los sumos sacerdotes ofrecían animales, ofrecían derramamiento de sangre por el perdón de pecados, ¿qué es lo que Jesús nos ofrece? ¿Cuál es el propósito de Jesús? Si el sumo sacerdote, verso 3, estaba constituido para presentar ofrendas y sacrificios, ¿puede Jesús también presentar ofrendas y sacrificio por nosotros? Por cierto, hermanos, en esta oportunidad usted encontrará dos palabras, la palabra ofrenda y la palabra sacrificios. En este caso, ofrendas tenía que ver con todo aquello que no requería derramamiento de sangre. Para Israel, ellos debían presentar ofrendas de granos, de aceite, de frutas, de verduras. En ocasiones se habla de la ofrenda mecida, donde literalmente esos alimentos se presentaban y eran mecidos. Ofrendas tiene que ver con todo lo que no requería derramamiento de sangre. Sin embargo, sacrificios se refiere a todo aquello que necesitaba derramamiento de sangre, es decir, la muerte de animales, la muerte del cordero, la muerte del becerro, de los toros, de los machos cabríos, como luego dice más adelante. Entonces, habían dos tipos, ¿no? Las ofrendas y los sacrificios. Pregunto, ¿ofreció Jesús algún sacrificio? ¿Hubo algún derramamiento de sangre de parte de nuestro sumo sacerdote? Creo que todos podemos decir que sí. De hecho, Jesús no ofreció la sangre de ningún animal, ofreció su propio cuerpo, su propia sangre como un sacrificio por toda la humanidad. Entonces, ¿presentó Jesús un sacrificio? Sí, claro que lo presentó. Su propia vida, su propia sangre. Ahora, ¿presenta o presentó Jesús ofrendas? Entiéndase ofrenda como un regalo. ¿Será que el Señor Jesús nos da algún regalo? ¿Nos da alguna ofrenda? ¿Qué le parece a usted Hechos capítulo 2, versículo 38? Donde literalmente encontramos dos regalos. El regalo de el perdón de pecados y literalmente dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo cuando nosotros nos bautizamos. El Señor nos da ese regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Romanos capítulo 5, versículo 15 al 17, en al menos 5 ocasiones,
Pablo le dice a los romanos que hemos recibido el regalo de la justicia. Hemos sido hechos justos por la obra de Cristo Jesús. Y luego en Efesios capítulo 2, versículo 18, dice Pablo que se nos ha dado una vez más el regalo de la salvación. Note, como ya incluso hemos mencionado, cómo el texto mismo nos dice dónde ministra Jesús en este momento. Ministra desde el cielo. Por eso el versículo 4 dice que si estuviese Jesús en la tierra, todavía estuviese en la tierra, no podría servir como nuestro sumo sacerdote. Era necesario que ascendiera al cielo y que nos sirviera como ministro desde la diestra, donde está sentado a la derecha del Padre. Como ya he mencionado, estas cosas, hermanos, las dejo en la presentación porque las he mencionado para ustedes ya. ¿Cuál es el propósito de Jesús al servir como sumo sacerdote, como ministro? Presentar ofrendas y sacrificios. Pero Él también nos da ofrendas, no solamente dio su sangre una vez y ya se olvidó de nosotros, ¿no? Nos da diferentes regalos y lo que ya he mencionado está aquí en la presentación para todos ustedes. Siguiendo con esta clase, hermanos, acerca de Jesús como nuestro ministro. Cosa que ya mencioné también, perdón, hermanos, es que si el Señor estuviera en la tierra, no podría servir, porque era de la tribu de Judá. En el Antiguo Testamento hubo un modelo de ordenamiento para el sumo sacerdote. Por eso es que en el capítulo 5, después de haber dicho que todavía habían sumos sacerdotes en la tierra, ofreciendo según la ley, dice, estos hombres o estos sacerdotes, verso 5, sirven a lo que es figura, a lo que es sombra de las cosas celestiales. Es decir, estos hombres realmente participaban de algo que era un modelo, una figura, una sombra de algo mucho mejor, cosas mucho mejores que Jesús vendría a hacer por todos nosotros. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, esto se le dijo a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando a Moisés se le dijo que construyera el tabernáculo, se le dio un modelo, se le dieron instrucciones de cómo debía construir el tabernáculo, se le dieron medidas, se le dieron instrucciones acerca de los tipos de tela, la cantidad, el tipo de tela que se debía usar, de todos los utensilios que debían ser utilizados. A Moisés se le dio un modelo y él necesitó obedecer o cumplir el modelo que Dios le había mostrado. Eso lo encontramos en Éxodo 39 y en el capítulo 40. Ahora, esos sumos sacerdotes servían, dice, según el modelo que se les enseñó, pero lo que ellos hacían realmente era una sombra, una figura de lo que estaba por venir. Es por eso que es muy importante, hermanos, que nosotros recordemos que lo que Él les escribe a ellos es de gran importancia. Recuerde que estos cristianos querían regresar al judaísmo. Estos cristianos querían abandonar el cristianismo, querían dejar a Cristo y las bendiciones que eso conllevaba para regresar al judaísmo. Es como si el escritor les estuviera diciendo, ¿cómo ustedes van a regresar a esa sombra, a esa figura, si lo que tenemos ahora es mejor? Lo que tenemos en Cristo Jesús es mucho mejor. Cristo es nuestro sumo sacerdote y es el mejor sumo sacerdote. Y es el mejor sumo sacerdote porque su sacrificio fue mejor. Es el mejor sumo sacerdote porque sus ofrendas son mejores. Es el mejor sumo sacerdote por el lugar donde Él estaba en este momento.
No está en la tierra, está en el cielo. Y no está en cualquier parte del cielo, está sentado a la derecha del Padre mismo, sirviendo como nuestro ministro. Dígame si esto, hermanos, amigos, si esto no es de gran ánimo y bendición para nosotros. Hemos mencionado entonces que Jesús, hermanos, es nuestro ministro, es ese liturgos, un servidor público que no hace acepción de personas. Jesús no está sirviendo solo a mí, también le está sirviendo a usted, y como vamos a ver en un momento, no solo a usted y a mí, sino a todos los que le obedecen. Ahora, vamos a hablar en esta segunda parte de la lección acerca de Jesús como nuestro mediador. Mediador. Lea conmigo, por favor, versículo 6. Pero ahora, note, hace una transición. Ha hablado acerca del modelo que se le había dado a Moisés en el monte. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Habla de Jesús. Dice, por cuanto es mediador. Subraye por favor en su Biblia. Ahora vamos a hablar de Jesús como nuestro mediador. Por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Vamos a detenernos ahí. Queda claro a la luz de estos dos versículos que hemos leído en este momento que Jesús no solo es nuestro ministro, sino que también es nuestro mediador. Y es importante una vez más lo que él está mencionando por la condición en la que estos cristianos se encontraban. Estos cristianos querían regresar, estaban tentados a volver al judaísmo, y él les dice, no, ¿cómo van a regresar? Donde estamos mejor. Es mediador de un mejor pacto. En el versículo 7 nos exhorta a todos nosotros en esta noche y a todos en esta era en la que vivimos a reconocer de que Dios ha hecho dos principales pactos con la humanidad. El primer pacto lo hizo con Israel y el segundo es con toda la humanidad. Sin embargo, ha dejado claro hasta este momento el escritor que el antiguo pacto es precisamente eso. Antiguo, que el primer pacto que Dios hizo con Israel es antiguo, que ha pasado, que es viejo y que ahora estamos en un mejor pacto. Es un mejor pacto porque tiene mejores promesas. El pacto del cual Jesús es mediador es un pacto mejor, mucho, mucho mejor. Como estoy mencionando, hermanos, el primer pacto que Dios hizo con la humanidad, o en este caso me corrijo, ese primer pacto lo hizo con Israel. En ese pacto, Moisés fue el mediador entre el pueblo y Dios. Si usted ve el capítulo 9, versículo 15, dice, así que, hablando de Jesús, así que es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte por la remisión o para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Luego en el capítulo 12, versículo 24, dice, y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que Jesús es mediador, el mediador entre Dios y los hombres. Entonces este pacto es mejor porque tenemos un mejor mediador. Este nuevo pacto es mejor porque tenemos mejores promesas. Una de ellas, la herencia de la vida eterna. El propósito del mediador. Vamos a hablar acerca de qué es un mediador. Un mediador es alguien que hace posible
una relación. En este caso, Jesús es nuestro mediador. Por nuestro pecado habíamos perdido comunión con Dios, habíamos perdido la relación que teníamos con Dios y necesitamos a un mediador, alguien que se pusiera en el medio entre Dios y nosotros, a mediar para que nosotros de alguna forma volvamos a tener esa relación. Eso es lo que hace un mediador, uno que está en medio para hacer posible una relación. El versículo 7 deja claro que el primer pacto fue con Israel, fue con Moisés, pero que este primer pacto era defectuoso. ¿Cómo? ¿Pero no era un pacto hecho por Dios? Sí, hermano, era un pacto hecho por Dios, pero recuerde que un pacto es un acuerdo entre dos o varias personas. En este caso, el primer pacto de Dios con Israel, Dios cumplió su parte, pero como vamos a leer en este momento, Dios cumplió su parte, pero el pueblo no cumplió su parte y por tanto el pacto quedó invalidado. Leamos el texto en el versículo, vamos a leer capítulo 8, versículo 8. Leamos. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Note, hermanos, ya no, este nuevo pacto no iba a ser solo con la casa de Israel, sino con la casa de Judá. ¿De cuál tribu venía nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Es decir, este pacto ahora incluye a toda la humanidad. Verso 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Note, ¿quién falló en este pacto? ¿Fue Dios o fue Israel? Dice el verso, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, en un pacto, cuando una de las dos partes incumple, el pacto automáticamente queda invalidado. Si yo les digo a ustedes, vamos a hacer un pacto, mis hermanos, cada jueves a las 7 de la noche, vamos a reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Y yo vengo y preparo mi video, pero ninguno de ustedes ve el video, o se conecta, o se le olvida, ustedes mismos en cierta forma invalidan el pacto, ¿no? Lo violan porque no cumplieron el acuerdo. Y así con cualquier pacto. Es por eso que el pacto quedó eliminado, no o fue defectuoso, no de parte de Dios, sino como les pongo aquí en la presentación, fue por causa del pecado de los hombres. No fue un fallo de parte de Dios, fue un fallo de parte de los hombres. Dice el verso 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Verso 12, porque yo seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mis hermanos, estamos en un nuevo pacto, y en este nuevo pacto tenemos un mejor mediador. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto no podía proveer salvación a ninguna persona. No podía proveer salvación por los pecados. Lo que nosotros acabamos de leer es la profecía de Jeremías. Jeremías 31 al 34, que escribió aproximadamente unos
650 años antes de Cristo. Es decir, antes de que el Mesías llegara a la tierra, 650 años antes, ya Dios estaba anunciando que en su mente, que en su plan, estaba establecer un mejor pacto con la humanidad a través o por medio de la persona de su Hijo amado. Yo voy a establecer este nuevo pacto. El profeta dijo que Dios haría un pacto que traería o haría posible la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Una vez más, porque el antiguo pacto, el pacto de Dios con Israel había sido violado, había sido quebrantado, y era un pacto defectuoso porque el pecado del hombre no podía ser eliminado. Entonces, Dios decide establecer un nuevo pacto con la humanidad, y a través de la persona de Cristo Jesús, a través del sacrificio de su Hijo Jesús, como ya todos sabemos, es cómo se hace posible el perdón de pecados para la humanidad, algo que no podía proveer el Antiguo Testamento. Por eso es que usted encuentra en el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. Ahora seré propicio, estaré pronto a las injusticias del ser humano y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? Por el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Cuando nosotros encontramos la palabra nuevo, nuevo pacto, no se refiere o no hace referencia a tiempo, sino una referencia a calidad. Es decir, cuando decimos nuevo pacto, es que este pacto ahora tiene una mejor calidad. Es un pacto perfecto, es un pacto que no es defectuoso. Quiere decir que cuando Dios dice nuevo, voy a darles un nuevo pacto, quiere decir un pacto como nunca antes había existido. Porque la ley de Moisés requería obediencia perfecta. Prácticamente en Gálatas capítulo 3, versículos 10 en adelante, dice Pablo a los Gálatas que la ley requería obediencia perfecta y que la ley decía, haz esto y vivirás. Si usted hace esto, vive. Pero si ofende en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Pero nosotros en el Nuevo Testamento, lo único que necesitamos es acudir a la persona de Jesús en obediencia. Y Jesús fue quien cargó nuestro pecado, nuestras faltas. En la cruz, Dios perdonó a la humanidad. Ahora la humanidad necesita tomar su parte en el proceso. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor para poder recibir la gracia de Dios, que somos salvos por gracia, hay una serie de requisitos que el Señor pide de nosotros. Necesitamos oír, necesitamos tener fe y necesitamos arrepentirnos. Es decir, sí, somos salvos por gracia, pero eso no significa que no necesitamos cumplir algunos requisitos que el Señor nos pide. Ahora en el versículo 10 dice que nosotros podemos llamarlo Dios. Nosotros podemos llamarlo Dios, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, pondré mis leyes en su mente, en su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ve al capítulo 10, versículo 16 de Hebreos. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Una vez más, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Las escribiré. Vamos cerrando, hermanos, la lección de esta noche. Y quiero que una vez más ponga en su mente lo que hemos hablado. Hemos hablado o encapsulado esta
este capítulo bajo la palabra comunión. Es obvio que por nuestro pecado perdimos comunión con Dios. ¿Quién hace posible que volvamos a tener comunión con Dios? Jesús, su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ministro, nuestro sumo sacerdote, y porque Él también es nuestro mediador. Desde la diestra del trono de Dios, Jesús está trabajando como nuestro ministro y como nuestro mediador. Eso es lo que hace posible que nosotros tengamos comunión con Dios. Quiero que hablemos, para ir cerrando en esta noche, acerca de 3 componentes importantes en la profecía de Jeremías. Esta profecía que acabamos de leer en Hebreos 8:8, acerca de ese nuevo pacto que Dios iba a establecer. El primer componente es que este nuevo pacto es condicional. No es incondicional, es condicional. Es decir, que en este pacto no es que Dios no espere obediencia. Las leyes de Dios se necesitan obedecer. La Biblia no es solo una carta de amor, como algunos quieren sugerir, como alguien dijo también en una canción. La Biblia se resume en amor. Vaya y practíquelo. Algunos piensan que la Biblia solo es una carta de amor. No, hermanos. En el Nuevo Testamento también necesitamos ser obedientes. ¿Cómo entonces la salvación es por obediencia? La salvación es por obras. Hermanos, si aún el Hijo de Dios tuvo que aprender la obediencia, ve lo que Hebreos 5:9 dice. Este texto ya lo habíamos estudiado. Hebreos 5:9 dice, hablando de Jesús, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero, ¿por qué dice eso? Una vez más, cuando usted va al capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, hablando de Jesús, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía, verso 10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación. Jesús necesitó ser perfeccionado como humano. Para eso tuvo que ser obediente. En Hebreos 5:9 dice que como Él fue obediente, como Él aprendió la obediencia, Él va a ser autor de eterna salvación a todos. Algunos quieren dejarlo hasta ahí. Jesús va a ser salvador de todos. Pero no dice eso el texto, dice salvador de todos los que le obedecen. Es obvio que en el Nuevo Testamento Dios también espera obediencia. Es condicional. Pero no solamente es condicional, sino que es un pacto de lógica. Es un pacto lógico. Porque dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. Recuerde que el primer pacto o los 10 mandamientos del pacto se escribieron sobre literalmente piedra. Dios escribió sus 10 mandamientos sobre piedra. Ahora dice, ya no los voy a escribir en piedra, las quiero poner en sus mentes. Esto involucra un pensamiento lógico, que cuando usted y yo leemos la palabra necesitamos poner estos mandamientos en nuestra mente. Y en nuestra mente indica que nosotros necesitamos analizar, poner lógica en lo que Dios nos dice y aplicar la lógica para que esas leyes de Dios puedan estar no solo aquí, sino también aplicarlas en mi vida diaria. Es decir, necesitamos pensar y meditar en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo es posible que pensemos o que alguien piense que Dios no espera obediencia de nosotros? Cuando el mismo Jesús dice en muchas ocasiones,
Vosotros sois mis amigos si haced lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Obedeced mis mandamientos. ¿Mm? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Hermanos, esto es en la vida práctica, en la vida diaria, no es solo decir, pensar, hay que hacer para poder agradar al Señor. Y finalmente es un pacto emocional, porque también dice la profecía, pondré mis leyes en su mente y en sus corazones o en su corazón las escribiré. Es decir, que Dios quiere que obedezcamos, no con miedo, no porque tenemos que, sino que obedezcamos con el corazón. Es lo que Pablo le dijo a los romanos en capítulo 6, verso 17, que ellos habían obedecido de corazón una forma de doctrina, refiriéndose al Evangelio. Ellos la obedecieron de corazón. Entonces, estas son las tres condiciones de la profecía de Jeremías acerca del nuevo pacto. Es decir, un pacto condicional, un pacto de lógica y un pacto también que requiere emoción. Para finalizar, hermanos, en esta noche, en varias ocasiones en esta profecía encontramos la obra de Dios. En varias ocasiones, las tengo aquí subrayadas en mi Biblia, y si usted considera importante también lo puede hacer. En varias ocasiones el texto dice que Dios haría algo con el único propósito de poder darle el perdón a la humanidad, y el perdón es lo que hace que tengamos una relación de nuevo con Dios. Note todo lo que Dios haría. En el versículo 8 dice, estableceré con la casa de Israel. Eso es de parte de Dios. En el verso Dios dice, este es el pacto que haré. ¿Quién lo va a hacer? Dios, haré. Luego en el versículo 10, ahí mismo dice, pondré mis leyes en la mente. Seré a ellos por Dios. Versículo 12, seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Vea el esfuerzo de Dios, vea el esfuerzo que Dios hace, a pesar de que somos nosotros los que fallamos, es Dios quien hace el esfuerzo. Vea todas las cosas que hará para que podamos restablecer nuestra relación con Él. Cuando alguien cumple los tres componentes de los cuales hemos hablado, ese alguien podrá llamarle a Dios Dios, y Dios será a él su Padre, recuperarán de nuevo esa comunión. Esto solamente, hermanos, es posible por la misericordia de Dios, que no recordará más nuestros pecados. Usted y yo podemos estar seguros que a través de Jesús el perdón que recibimos es eterno. Dios nunca más recordará esos pecados. En el verso 13 se nos dice nuevamente que el antiguo pacto ha pasado para dar lugar al nuevo pacto o al Nuevo Testamento por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Para finalizar, no podemos tener comunión con Dios si no hemos sido perdonados por Dios. Y no podemos ser perdonados por Dios sin la persona de Cristo Jesús. No sería posible ser perdonados sin Jesús, y por tanto no sería posible tener comunión con Dios sin Jesús. Ahora mismo Jesús está sentado a la diestra del Padre, sirviendo como nuestro ministro, sirviendo como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote, para que usted y yo podamos tener comunión con Dios. ¿No le motiva a usted este pensamiento, mi hermano, mi amigo que me escucha en esta noche? A pesar de lo desobedientes e imperfectos que somos, Dios quiere tener comunión con nosotros. Ya Él hizo todo lo que estaba a su alcance para que tengamos comunión con Él. Pero hay seres humanos, todavía hay seres humanos que no quieren tener comunión con Dios. Ya Dios hizo su parte
pero al ser humano le corresponde hacer su parte, acudir en obediencia a Dios, obediencia al plan de salvación, para recibir perdón de pecados, creyendo en Jesús como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados para finalmente ser bautizados para el perdón de pecados. Usted que me escucha en esta noche, ¿ya fue bautizado para el perdón de sus pecados? Recuerde, Dios quiere tener comunión con usted. ¿Quiere usted tener comunión con Dios? Si es así, le suplico en el amor del Señor, busque la iglesia de Cristo más cercana, busque al predicador de la iglesia de Cristo más cercano y por favor hágale saber que usted está listo para obedecer el Evangelio, ser bautizado para el perdón de sus pecados y volver a recuperar la comunión con Dios que el pecado ha producido que usted pierda. Espero que la clase de esta noche, de esta lección, de esta noche haya sido de ayuda para todos ustedes. Si es así, por favor, compártala y llevemos todos juntos el mensaje salvador a toda la humanidad. Les dejo en esta noche, esperándolos la próxima semana para estudiar el capítulo 9, donde nos seguiremos animando con la palabra de Dios. Paz en Cristo a todos ustedes.